Continuamos entonces con el curso de Biblia que venimos haciendo. Vimos en la clase anterior lo que era el relato de la creación. Intentamos enfocar dentro del Pentateuco el libro del Génesis, y dentro del Génesis nos quedamos principalmente con este relato de la creación e intentamos leer de una manera profunda ese relato para intentar ver, aprender cómo en realidad hay mucho más en el texto de lo que se ve a simple vista, y cómo podemos aprender a leer la Biblia sacando de ella el mayor cantidad de jugo posible. La propuesta en la clase de hoy es que comencemos a introducirnos en los profetas. Si sale bien, mi idea sería hacer una introducción a los profetas breve y después ver uno de estos profetas, el hijo, un profeta menor, que es Jonás. Vamos a ver el libro de Jonás. Me encanta este libro, me parece apasionante y me parece que también nos va a dar una nueva visión de cómo leer, o al menos este libro, pero cómo leer los libros de la Biblia, o una mirada más amplia de esta lectura de los libros de la Biblia. Entonces, como introducción a los profetas, algo en algún momento dijimos sobre los profetas, pero ahora lo encaramos más de lleno. Para tener una idea, acá sí retomo el curso que fui dando en Santa Rosa de Lima y dejo de lado aquel libro que les presenté ayer y que ya hablamos varias veces, aquel autor. Algún autor, para mostrar la importancia de los profetas, muestra cómo los profetas tienen un lugar central en el Antiguo Testamento de la Biblia hebrea. La Biblia hebrea es llamada Tanaj o Tanakh, ¿sí? ¿De dónde viene esta expresión? Recordemos que en el idioma hebreo lo importante son las consonantes, no las vocales. Las vocales van cambiando según se alarga o se achica la palabra y según lo que hay adelante o atrás. Entonces, la Tanakh es la Torah, de ahí la T con que comienza, Tanakh. Torah, que es nuestro Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Nevim, Tanaj, esa N del medio es por Nevim, que son los profetas, y finalmente Ketubim, Torah, Nevim y Ketubim. Esa es la Biblia hebrea, los demás escritos. Queda ejemplificado lo central, lo importante de los profetas, justamente porque está en el medio de lo que es la Biblia hebrea. Nosotros tenemos otro orden, nosotros seguimos la Septuaginta, la traducción griega de la Biblia, que por eso habíamos dicho que nosotros tenemos varios libros más, que son aquellos que fueron escritos solo en griego, que se conservan solo en griego. Para nosotros son los deuterocanónicos, para los protestantes lo llaman de libros apócrifos. Para nosotros libros apócrifos es otra cosa. Para los católicos los libros apócrifos son aquellos libros que no forman parte del canon de la Biblia, pero que llevan nombre de alguno de los apóstoles o alguna cosa así. Pero para nosotros los apócrifos no son parte del canon. Entonces, para comenzar, como decíamos, tienen un lugar central, ¿sí? Más allá de gráficamente en la Biblia hebrea, tiene un lugar central en la historia de la salvación. Nosotros podemos recordar cantidades de profetas, los profetas, ya vamos a ver la subdivisión que tienen, pero profetas importantes como han sido Jeremías, con aquella cita de que ardía el corazón cada vez que devoraba la palabra de Dios. Profetas más pequeños, o bueno, no más pequeños, ¿no? Elías y Eliseo, pero realmente de muchísima importancia en la historia de la salvación. Recordemos el profeta Natán, un pasaje famoso cuando el profeta Natán va y le hace ese tirón de orejas al rey David, que lo mandó matar a Urías elitita para quedarse con su mujer después de que la había dejado embarazada. También fue
es un pasaje realmente importante. Bueno, y así tenemos cantidades y cantidades de profetas, Oseas, Sofonías y tantos otros. En algunos profetas es muy importante el nombre del profeta, y va a marcar el mensaje de aquella profecía que tiene que hacer. Recordemos lo que habíamos hablado ayer, cómo el nombre de una persona marca la vocación. Tú eres Pedro, porque va a ser la piedra sobre la cual va a edificar su iglesia. A Jacob le cambió el nombre Israel porque va a ser el padre del pueblo de Israel. Bueno, Malaquías, Isaías, Zacarías van a marcar en cierta manera el centro del mensaje. Sacar, en hebreo, es recordar. Y el mensaje del profeta Zacarías va a ser recordar al pueblo de Israel la alianza. Malaquías, Melech, recuerden que es las consonantes y no las vocales lo que lleva la importancia. Malaquías, Melech, es rey. Y justamente el mensaje del libro de Malaquías va a ser recordar que Dios es el rey, que Dios reina. Isaías, ¿sí?, va a ser justamente que Dios es el Salvador, Dios salva, de ahí el nombre de Isaías. Simplemente un detalle, pero no menor, y a la hora de leer a algunos profetas es muy importante. Bueno, entonces decíamos que los profetas han tenido un papel fundamental a lo largo de la historia de la salvación, y en muchísimos lugares, muchísimos pasajes y muchos profetas vamos a ver que tienen la tarea de hacerle ver al pueblo de Israel cómo tiene que obrar, cómo tiene que actuar. Hay algunos pasajes que nos ayudan a ver esto. Vamos a ver Amós 8 del 5 al 7. Amós 8 del 5 al 7. A ver si lo marqué. A veces es difícil encontrar a los profetas, ¿sí? Mi profesor de Biblia, uno de ellos, nos quería cortar los dedos cada vez que usábamos el índice de la Biblia. De hecho, nos quedamos todos petrificados haciendo de cuenta que estábamos en el profeta o en el libro que él estaba leyendo, y la mayoría no se animaba a mirar la hoja, a mover la hoja, por miedo al reto del profesor. Yo prefiero que utilicen el índice y que vean la Biblia en el lugar apropiado en vez de estar escuchándome simplemente a mí. Repito, el curso de Biblia tiene como fin que tomemos la Biblia y que la empecemos a usar. Amós 8 del 5 al 7. Dice así: ¿Cuándo pasará el novilunio? Está el profeta anunciando, vamos un poquito más atrás entonces. Versículo 4. Escuchad esto los que pisoteáis al pobre. Una llamada de atención del profeta por aquellos que se aprovechan del pobre. Y queréis suprimir a los humildes de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el novilunio para poder vender el grano, y el sábado para dar salida al trigo, para achicar la medida y aumentar el peso, falsificando balanzas de fraude, para comprar por dinero a los débiles y al pobre por un par de sandalias? Están esperando que pasen las fiestas propias, las fechas propias. ¿Para qué? Para oprimir, para hacer trampa, cambiar las balanzas. Ponían balanzas que pesaban otra cosa de lo que decía 1 kilo y en realidad pesaba 20 gramos, entonces le compraba mucho más barato las cosas al pobre. Le hacían, era una estafa, ¿no? Entonces el profeta Amós viene a tirarle las orejas a los compradores que oprimían al pobre campesino, y que terminaba vendiendo por 2 mangos con 50 la cosecha que con tanto trabajo, tanto sudor había ganado. Entonces el profeta Amós en esta cita se nos muestra cómo hay una noción moral en la mayoría de los profetas que buscan que el pueblo de Israel haga las cosas bien y camine por el buen camino. Muchas veces desde lo social, como veíamos acá, desde la opresión a los pobres y tantas otras cosas. Oseas 6, versículo 6. Porque yo quiero amor, no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Esto lo va a citar incluso Jesús en el Nuevo Testamento, va a aparecer muchas veces.
buscaban, y había en algún momento de la historia, había una hipocresía gigantesca en el pueblo de Israel, donde ellos sacrificaban y ofrecían lo que tenían que ofrecer en el templo, cumplían con los ritos, cumplían con todo lo externo, pero no había amor, no había misericordia. En el Nuevo Testamento va a aparecer: quiero misericordia y no sacrificio, quiero misericordia y no sacrificio. Entonces, justamente invita al profeta Oseas a sacar esa hipocresía. Dejemos de adornarnos, la famosa filacteria de los fariseos va a ser más adelante con Jesús. Dejemos de ser rigurosos en las purificaciones, en los rituales, en las ofrendas, si después vas a terminar siendo un incoherente y un falto de caridad absoluta con los necesitados. Entonces, seamos coherentes, no dice dejen de sacrificar, sino bueno, si van a sacrificar y van a ser fieles a Dios en lo externo, sean también fieles a Dios en el amor y en la caridad. Vamos a hacer una división de los profetas. Están los profetas anteriores y los profetas posteriores. Los profetas anteriores son los que aparecen en el libro de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Acá tal vez invento, ¿no? Uno se preguntará, ¿anteriores y posteriores a qué? Supongo yo, no tengo certeza, que es anteriores y posteriores a la división de los dos reinos que hablamos ayer. ¿Por qué? Porque en los reyes están todavía los reyes, no es anterior y posterior al reinado, sino anterior y posterior, insisto, supongo yo, a la división de los dos reinos. Los profetas anteriores, repito, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, todos los profetas que aparecen en esos libros. Acá es donde aparece el profeta que cité anteriormente, los profetas Elías, Eliseo, el profeta Natán y tantos otros. Y después los profetas posteriores. Y los profetas posteriores los dividimos en profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores son Jeremías, Isaías y Ezequiel. Jeremías, Isaías y Ezequiel, y los profetas menores, todos los otros, entre los cuales aparece también el profeta Jonás, que vamos a profundizar más adelante. Ahora, ¿qué es lo que determina que un profeta sea profeta? ¿Cómo podemos definir al profeta? Esto es muy difícil. ¿Qué es lo que hace que un profeta sea profeta? ¿Cómo se define un profeta? Porque la profecía tuvo toda una evolución a lo largo de la historia. Ahora, en algún momento se pensó en los profetas o se relacionaban los profetas con ciertos ritos extáticos, de éxtasis, que se cortaban el cuerpo y no sé cuánta cosa más, y bailaban. Algo de eso se puede ver en el primer libro de Samuel 19:20. No voy a ver el texto, pero lo cito por si lo quieren ver. Después, los profetas estuvieron como rodeando al rey. En algún momento de la historia también tenía el rey sus profetas. En Primera Reyes 22:6 podemos verlo también. Primero Reyes, primer libro de los Reyes, 22:6. Sin embargo, los profetas que más conocemos, y después con el tiempo, el profeta se fue alejando un poco del rey, de la figura del rey y de la corte del rey. Sin embargo, hay algunos profetas de los más conocidos que tenemos en la Biblia que tenían esa función. A ver, algo de eso, de hecho, con este alejarse del rey y de la corte del rey, vamos a ver incluso que a veces se volvió un palo en la rueda del rey, ¿sí? Se volvió como un predicador que iba como pinchando al rey para hacer lo correcto. Vamos a ver algo de esto en el primer libro de los Reyes, 22 del 13 al 18. Primer libro de los Reyes, 22 del 13 al 18. El mensajero que había ido a llamar a Miqueas le habló diciendo: los oráculos de los profetas a una voz son favorables al rey. Que tu oráculo sea como el de cualquiera de ellos y sea favorable lo que anuncies. Está pidiendo que profetice a favor del rey. Miqueas respondió: vive Yahvé, que lo que Yahvé me diga, eso anunciaré. Cuando llegó ante el rey, éste le preguntó: Miqueas,
¿Hemos de marchar en guerra contra Ramot de Galad o debemos desistir?, le preguntó el rey. Y Miqueas le respondió, sube, tendrás éxito. Yahvé la entregará en manos del rey. Pero el rey dijo, ¿cuántas veces he de hacerte jurar que no me digas sino solo la verdad en nombre de Yahvé? Entonces él dijo, he visto todo Israel en desbandada por los montes, como rebaño sin pastor. Dios ha dicho, no tienen señor, vuelva cada cual en paz a su casa. El rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te dije que no me profetiza el bien sino el mal? Está protestando contra Josafat porque Miqueas siempre le profetizaba el mal. Dijo Miqueas, por todo ello escucha la palabra de Dios. He visto a Dios sentado en su trono, con todo el ejército de los cielos, en pie junto a él, a derecha e izquierda. Preguntó Dios, ¿quién engañará a Ahab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Entonces unos decían una cosa y otros otra, hasta que el Espíritu se adelantó y de pie ante Dios dijo, yo lo engañaré. Dios le preguntó, ¿de qué modo? Respondió, iré y me convertiré en espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Dios dijo, lo engañarás y vencerás. ¿Ves? Ve y haz como tú dices. Así pues Dios ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos estos profetas tuyos, porque Dios ha predicho el mal contra ti. Entonces dos cosas, después se vuelve más rebuscado el texto. Pero acá vemos tres cosas que decíamos, ¿no? O tres cosas, una la agregamos ahora. Lo primero es que el rey se aconseja por profetas. Había toda una banda de profetas que le predicaban a favor del rey, tratando de como incentivarlo, sí, anda a la guerra, no va a pasar nada. De hecho, antes de entrar Miqueas a predicar a profetizar frente al rey, hay uno que le dice, bueno, profetizale a favor, mira que ya todos le profetizamos a favor. Miqueas entra en esa, se hace el gil, podemos decir, y el rey lo pincha diciendo, no, profetizame la verdad. Y Miqueas dice, bueno, no vayas a la guerra porque vas a perder. El rey protesta, entonces ahí es lo que decíamos, el profeta, el verdadero profeta, muchas veces se tiene que enfrentar contra la voluntad del rey y tiene que mostrarle al rey que está equivocado, que lo que va a hacer no va a ser favorable, como en este momento. Y acá una tercera cosa que me parece muy importante y que nos hace bien reflexionar. Están los buenos profetas y los falsos profetas. Y durante toda la historia de la salvación, el rey o quien fuere, el pueblo también, va a tener que discernir cuáles son los verdaderos profetas de los malos profetas. De hecho, recordemos que a Jeremías lo terminan tirando en un pozo porque no le gustaba lo que predicaba y decía, vos no sos un verdadero profeta, y se lo querían sacar de encima y lo tiran en un pozo, y Jeremías la pasó mal en serio. Entonces, hay un discernimiento en esto, los ejercicios ignacianos, e Ignacio de Loyola es el maestro, un discernimiento constante en nuestra vida de cuáles son las palabras que vienen de Dios y cuáles no. Cuáles son las palabras del tentador. Juan 23, cuando convocó al concilio, habla de los profetas de calamidades, aquellos dentro de la iglesia, mismo dentro de la iglesia, que eran de un pesimismo absoluto y que no querían el concilio y querían quedar anclados en lo antiguo. No podían ver que el Concilio Vaticano II y el Espíritu Santo estaban llamando a una renovación, a un ayornamiento. Más allá del Concilio Vaticano II, más allá de los profetas del Antiguo Testamento, todo cristiano tiene que estar en un permanente discernimiento y una permanente escucha de qué es de Dios y qué no es de Dios. En esto los profetas nos ayudan. Habría muchísimas citas para esto, pero vamos a dejarlo ahí. Todo esto en la línea de qué es un profeta. Decíamos, es difícil definir qué es un profeta porque hay hubo toda una evolución en el profetismo.
Sin embargo, acá nos ayuda la etimología en griego, profeis, insisto que soy malísimo con las lenguas, esto lo saco de otros autores. Profeta vendría de hablar en vez de, ser portavoz de, hablar ante alguien. Eso es el profeta. Lo vimos ayer con el Génesis y esta función profética de Adán y de todo cristiano. Hablar en lugar de Dios. Eso es la función del profeta. Dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo, va a tener la función de representar a Dios y hablar en su nombre. De hecho, si no me equivoco, era Jeremías que decía, quiero callarlo, con todos estos despelotes que se le armaban por hablar en nombre de Dios, quiero callarlo, sin embargo es más fuerte, no puedo. ¿Sí? El famoso, me enamoraste Señor y me dejé seducir. Bueno, es la expresión de Jeremías de querer callar a Dios porque le complica la vida, sin embargo su vocación es hablar en nombre. Y simplemente ya para terminar, algo que no me acuerdo si lo hablamos en algún momento, yo creo que lo quería hablar, no sé si al final lo dije. Solemos confundir al profeta como el que anuncia el futuro, el que dice lo que va a pasar. De hecho, con Miqueas puede pasarnos eso, con la cita que acabamos de leer. Bueno, profeta es aquel que predice el futuro, como el que tira las cartas, como el que lee los dados, por así decirlo. De hecho, había profetas que tiraban huesitos y en base a eso veían lo que iba a pasar. Sin embargo, eso no es lo característico del profeta, al menos para nosotros. El profeta es el que entiende el modo de obrar de Dios y el que discierne el presente fundamentalmente, presente y futuro, pero en base al pasado. Algo muy propio de Isaías, por ejemplo. Recuerdan esa historia de salvación que hicimos ayer. Isaías llama al pueblo, a la tribu de Judá, a no hacer alianza, si no me equivoco, era con Egipto. Porque querían aliarse con Egipto para vencer a los babilonios, así como el reino del norte se había aliado con Egipto para vencer o intentar vencer a Siria. ¿Qué le pasó al reino del norte? Asiria ganó la guerra y se los llevó, no sabemos a dónde, y de hecho terminó desapareciendo todo el reino del norte. El profeta Isaías llama al rey, al pueblo, a no hacer alianza con Egipto, no hacer alianza con nadie en realidad, para enfrentarse a Babilonia, sino confiar en Dios. Él dice, confiemos en Dios, que Dios de esta nos va a salvar. El rey y el pueblo hacen alianza con Egipto para vencer a Babilonia y termina pasando lo que Isaías había anunciado. Bueno, si no confían en Dios y buscan alianzas humanas, nos va a ir mal, y de hecho terminan en el exilio. Entonces, ¿a qué va esto? No pensemos que es simplemente predecir el futuro, sino conocer el obrar de Dios. Si Dios hizo esto o pasó esto en la historia de salvación con el reino del norte, bueno, nos va a pasar lo mismo. Si ellos no fueron fieles a la alianza con Dios y descreyeron, no creyeron en que Dios los iba a cuidar, bueno, si nosotros ponemos nuestra esperanza en pactos humanos, en guerras, en alianzas humanas, nos va a terminar pasando lo mismo que el reino del norte. Entonces, el profeta, como decíamos recién, es aquel que sabe discernir los tiempos y sabe discernir por dónde va la voluntad de Dios, qué es de Dios y qué no.